Algunos de estos tesoros han sido encontrados por casualidad, arrumados en una esquina de la casa o en manos de chatarreros. Los coleccionistas aseguran que cuando encuentran la precisa, su valor económico y sentimental es incalculable. Hay quienes se prepararon para restaurarlas con esmero, otros que se pasean con orgullo sobre ellas y algunos que van tras los hallazgos más novedosos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una de estas en la infancia? Hoy la nostalgia va sobre ruedas para llevarnos de paseo por las anécdotas alrededor de las bicicletas clásicas. En el mundo hay alrededor de 1.000 millones de bicicletas, el doble que de automóviles. Algunas desafían montañas, otras alcanzan velocidades que superan los 200 km por hora y unas pocas incluso permiten explorar el fondo del mar. Pero todas, sin importar su diseño o propósito, tienen una historia en común que comenzó hace más de 2 siglos. Fue en 1817 cuando el alemán Karl Reiss creó la primera bicicleta. Era de madera, sin pedales y avanzaba con el impulso de los pies sobre el suelo. Un invento sencillo pero revolucionario. Luego en 1891, el francés Pierre Méchain añadió pedales en la rueda delantera. Sin embargo, su diseño requería gran equilibrio, pues la rueda trasera era más grande, lo que dificultó su éxito. Años más tarde, en 1879, el inglés James Starley propuso una bicicleta con la rueda delantera mucho más grande que la trasera. Finalmente, en 1885, se diseñó el modelo que conocemos hoy, con frenos y una altura más segura para evitar caídas. Aunque muchas de estas reliquias están ahora en museos o inmortalizadas en fotografías, en Ecuador todavía hay quienes las conservan con esmero, devolviéndoles su esplendor. Felipe Páez creó una comunidad de apasionados que buscan bicicletas con hasta 70 años de historia, el Retro Bici Club. Su colección personal ya ronda las 100 unidades, cada una con una anécdota que contar. Alguna vez andando igual en Conocoto, ya inmerso en las bicicletas y siempre viendo el funcionamiento y todas las cosas, encontré la primera bicicleta, una panadera antigua, inglesa. No tenía frenos. Era súper interesante la simplicidad de la bicicleta. Entonces eso era lo que nos llamaba la atención justamente con un grupo de amigos de aquella época, y ahí fue donde justamente ya empezamos a coleccionar. Mis jugueterías de aquella época, recuerdo, eran los talleres de bicicletas y también las chatarreras. Entonces en las chatarreras era de donde he sacado la mayoría de tesoros. Entonces igual también dentro de los viajes que he realizado, siempre he buscado la forma de venir trayendo algo, una cosa chiquita que me sume a la colección. Me acuerdo que fui a comprar un lote de bicicletas antiguas y ahí salió esa bicicleta. Es prácticamente una bicicleta de rueda maciza. Dentro de las investigaciones se podría decir de que es de origen peruano y prácticamente, o sea, se le nota, ¿no? El acabado no tenía rodamientos en bona, una pieza dentro de la otra, que era lo más común de aquella época, o sea, embonar las piezas mediante abrazaderas, tornillos y de esa forma mediante igual bujes, plásticos. Y aparte, como es una bicicleta para niños, no necesitaba tanta fuerza. A la final se terminó saliendo los pedales, me acuerdo alguna vez que le dejé probar a alguien. Y se le ve justamente ya la antigüedad, ¿no? Alguien igual, muchas veces han venido a preguntar de la bici, de que cuánto la vendo, cómo la dejo, y prácticamente, o sea, no tiene valor, no tiene, ni siquiera podría ponerle un precio para que se vaya, ¿no? Alguna vez me llegó una Roadmaster. Yo me acuerdo que la terminé vendiendo en $800. Me llamaba la atención, pero no era para conservarla. Y luego la encontré en una subasta y terminaron subastándola por $2,600, a pesar de ser un valor irrisorio, bajo. O sea, no es como que muy apetecido el coleccionismo acá. O sea, es a veces un poco igual denigrado. Piensan de que son piezas viejas. Y obviamente nosotros utilizamos la frase solo para conocedores. Felipe, estamos frente a unas bicicletas vintage. ¿Por qué crees que la gente busca y rememora este tipo de estilos
en donde la gente se siente identificada con un pasado? Bueno, pues básicamente por el diseño, ¿no? El diseño es lo que llama la atención en esa nostalgia de recordar justamente ese pedaleo ergonómico, fácil de realizar. No como las bicicletas modernas, o sea que uno va agachado, intentando agarrar el manubrio y las marchas y todo eso. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre lo clásico y lo vintage? El clásico, obviamente, estamos hablando de los 50, de los 60, inclusive de antes todavía. Y del término vintage es justamente de lo que se refiere a aquella época, a esa antigüedad, de la simpleza del ensamblaje de la bicicleta. ¿Cuánto pueden llegar a costar este tipo de bicicletas? Por supuesto estas son nuevas, pero si nosotros quisiéramos conseguir una bastante antigua de la época, ¿cuánto podría costar? Bueno, estamos hablando básicamente del origen de la bicicleta. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, de una inglesa, tranquilamente puede llegar a estar por los 600, 1000 y sobre todo mucho más, dependiendo del estado de la bicicleta. Estas modernas van desde los 280, más o menos. ¿Y qué características tiene cada una? Nosotros vemos aquí una canasta, además tiene esta parte de aquí. ¿Esto era diseñado para que alguien se siente? No tanto así, es más diseñado como para llevar un poco de carga, por ejemplo, lo que les vamos a comparar con las antiguas panaderas, ¿no? Panaderas, pescaderas, jardineras, eran como para realizar diferentes oficios. Fernando Ich descubrió su pasión por las bicicletas hace 17 años. A sus manos han llegado verdaderos tesoros que muchos creían irrecuperables. Pero él, con la habilidad que ha cultivado con los años, logra revivirlos. No fue un camino improvisado. Viajó a Estados Unidos para especializarse en la restauración de estas máquinas de acero. Justamente cuando puse el negocio dije, yo soy bueno para las manos, yo puedo arreglar cualquier cosa, entonces arreglar una bici no puede ser tan difícil. Y me acuerdo que llegó el primer cliente hace 17 años, le desarmé los frenos. Eran unos frenos de disco muy sencillos ahora, pero en ese momento no pude volverlos a armar. Tuve que ir a buscar ayuda de un mecánico de bicis que me ayude a armar. Entonces ahí pensé y dije, no, esto no puede ser así. Investigué y decidí irme a estudiar mecánica de bicicleta en Estados Unidos. La Universidad de Oregon tiene una filial que se dedica a esto, a preparar mecánicos de bicicletas. Me fui y me convertí en el primer mecánico oficial de bicicletas en el Ecuador. Hace 17 años ya. Hace muchos años un cliente me contó que había visto esta bicicleta en un taller de aquí de Quito. El señor que la tenía arrumada probablemente necesitaba la plata y yo necesitaba la bici. Entonces llegamos a hacer el negocio. Y lo que más me llamó la atención y por qué le tengo tanto cariño es porque la restauración fue muy fácil. Prácticamente no hicimos nada. Lo único que le faltaba era el faro, que lo trajimos después, y una buena limpieza. La bici es una Benotto. Este modelo en particular de bicicleta en esos años participó en la París-Roubaix, que es una de las carreras más emblemáticas de ruta en el mundo, y este modelo también fue campeón del mundo. Entonces, si te pones a comparar con las bicis de ahora que corren un Tour de France o la bici que corre Richard, esta bicicleta hacía lo mismo en esa época, ¿no? Lo lindo de esta también es que está completa, tiene todos sus accesorios, tiene su corneta, tienes el inflador, incluso en la maleta de atrás aún conserva las herramientas originales en la funda. ¿Cuánto vale la bicicleta? No sabemos, no te puedo decir, no tiene precio en realidad. Esta es una foto del aniversario de los 100 años del Tour de France y te muestra lo que era el Tour de France en esas épocas, ¿no? Para empezar, paraban en las etapas a tomar cerveza o vino, era parte de la carrera, y ir conociendo y parando. Y los corredores llevaban las llantas, que son los tubulares que conocemos ahora los ciclistas, los tubulares que van pegados, ¿sí? Entonces no es como ahora que uno lleva un tubo de repuesto y cambias y todo es rápido, no, antes era así. Esta ya es una bicicleta más moderna que esta, ¿no? Esta es una bicicleta que nos pidió un cliente en la restauración, la verdad es que estaba en muy mal estado. Tenía muchos recuerdos, lo que hablábamos un rato, recuerdos de la bici de su padre y quiso que le hagamos lo que hubiera que hacer. Entonces, al ser Benotto, y te comentaba, todavía se consiguen muchas piezas en Europa o en Estados Unidos, a través del internet se pueden conseguir, pudimos conseguir incluso las abrazaderas de la manguera. Igual conseguimos
kit de los stickers originales. En esta bicicleta también conseguimos los pedales originales, son pedales metálicos. En estas bicicletas también, a diferencia de las de ahora, que cambias las marchas en el manillar, en estas los cambios son aquí. Dependes mucho del tipo de bicicleta y de que encuentres las partes o que la bici que vas a restaurar esté completa. También te comentaba que hay un tema muy sentimental en esto. La gente tiene su bicicleta guardada, empolvada, pero muchas veces les faltan piezas y ya son bicicletas muy antiguas, no se encuentra, depende mucho de eso. En el caso de esta, es una Fuji de los 80, tiene un valor muy especial para mí porque un cliente me la trajo a regalar incompleta, hice la restauración lo mejor que pude. Sí, lo único que tiene moderno en realidad son las ruedas, y lo hice así porque es una bici que me gusta mucho montar a mí. Entonces, eventualmente salgo a Tababela y a dar una vuelta al estilo retro y me voy en esta bicicleta, ¿sí? Pablo Zapata se especializa en bicicletas lowrider o estilo Go&Go. Su colección, que ha encontrado en Ecuador y el extranjero, suma 30 ejemplares únicos. Siempre se las confunde por el asiento de banana también con las chopper. El problema es que estas bicicletas se distinguen por el doble tubo, doble arco que cae hacia el final del cuadro. Este tipo de bicicletas se conocieron mucho en Estados Unidos en el año 1961, fabricado por la Schwinn, que es una de las marcas más principales en América. Prácticamente fue un hallazgo inesperado. Yo no creía que habían fabricado bicicletas en este estilo aquí en el país, pero revisándola es una bicicleta de los años 81, que fue el último año de fabricación en este estilo. Me pareció algo importante porque tiene la marca y la placa Indurama, tiene todos los componentes originales. Esta es una de las bicicletas que fue la primera que traté de conseguí aquí en el país. Es de una persona de Estados Unidos que vino acá en calidad de misionero. Muchas de las personas no saben conducir, se sientan en el asiento trasero y van un poco de nervios, pero no tienen ningún problema. Es una bicicleta muy buscada tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Creo que es la única que existe aquí, ya que es una Mini Twin Stingray de 1959 con un certificado de originalidad. La bicicleta no es solo un medio de transporte, es parte de la historia, cultura y el día a día de millones de personas. Reconociendo su importancia, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Más que una fecha simbólica, es un recordatorio del impacto positivo que tiene en nuestra salud. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer. Además, es un medio de transporte económico y sostenible, capaz de mejorar la movilidad en las ciudades y contribuir a un aire más limpio.